casi siempre describen a la gravedad como una fuerza, y no siempre se describe tal cosa como lo que se dice que es, una curvatura espacio-temporal. Se dice que el campo gravitatorio del planeta se extiende aún fuera de los límites del sistema solar. Aunque es obvio entender tal cosa, eso parece ser precisamente una deducción basada en algo que no se puede probar tangiblemente, ya que la curvatura espacial no se extiende precisamente en algo que no sea el espacio mismo, donde la materia emerge. Pero, si el espacio es finito, ¿dónde encaja eso? Que su influencia es, al menos hipotéticamente, infinita al extenderse desde un cuerpo masivo. Entonces, bajo lo anterior mencionado, ¿qué describe que la gravedad y su influencia proyectada desde un cuerpo masivo es infinita en extensión, al menos desde una descripción totalmente matemática, cuando sale de dicho cuerpo, como la Tierra, por ejemplo? Se describe que su efecto de atracción se extiende de forma infinita, pero que a cierta distancia su efecto es imperceptible para aquello que se aleja de dicha curvatura espacial. Aunque en tal caso, toda materia y energía en el universo hace exactamente lo mismo, aún nosotros. Por lo que tendrá algo que ver la verdadera gravedad con la teoría de entrelazamiento cuántico. Y no me refiero precisamente a la curvatura espacio-temporal. Entonces aparece una duda razonable. Si el espacio hace eso derivado de la influencia de la masa, ¿no es contradictorio respecto de su expansión de curvatura misma cuando ésta colapsa en un agujero negro? ¿Se imaginan? Se colapsa hasta un potencial infinito, y también se extiende hasta un potencial infinito. Malditas matemáticas sencillas. Sí, claro. Luego dicen que la mejor teoría que explica la aparición del universo manda todo a volar apenas regresa sobre sus pasos. Infinito por acá, infinito por allá. Y resulta que eso es algo incomprobable para cualquier ser de origen finito. De hecho, los mismos científicos tratan de evitar a toda costa los conceptos de infinito, precisamente por lo contrario. Ese es un verdadero dilema. Simplemente debe tratarse de matemáticas inadecuadas para describir al espacio. Las llamadas funciones de límite, principalmente. La verdad no creo que sean adecuadas para mecánica cosmológica. Al menos parecen estorbar y bastante, las cuales no permiten una división entre ser, por obvias razones, lo que produce precisamente dicha supuesta extensión al infinito, o la aparición de tales cosas, algo que no es natural para el ser humano. Vaya contradicción con respecto de la teoría del Big Bang, donde se describe que todo estaba bien contado y finamente limitado, o finitamente. Pero es también entendible que eso es solo matemáticas, y por lo tanto, solo probabilística, no algo que se pueda probar que existe. En tal situación, la discordancia parece ser matemática, no concordante con la naturaleza del espacio. Y eso solo para empezar. Luego y en todo caso, el espacio, que es el que se curva en presencia de la masa, y no al revés. Y que vale a describir implícitamente que es el espacio el que está después de la materia, no el espacio antes de la misma. Que es lo que permite que exista el espacio si la materia es anterior al espacio mismo por puro razonamiento deductivo, ya que el espacio se curva hasta que existe masa. Pero si eso es real, el único otro razonamiento que queda es que debieron aparecer simultáneamente. Y si aparecieron simultáneamente, no puede haber efecto infinito de la curvatura espacio-temporal, ya que todo estaba limitado antes del Big Bang. Aunque eso sí, siempre meten al infinito en algo, como la hipotética densidad infinita. Y peor porque, si el espacio es lo que hace o permite que la materia exista, cuando todo estaba relativamente cerca en dicho muy relativamente pequeño espacio durante la expansión inicial, según la descripción cronológica de dicha teoría, entonces nada de esto debería de existir, ya que el espacio, al ser algo limitado en los primeros millones de años y al aparecer la materia primaria, lo cual por cierto es el espacio la que la trae a la existencia, debería de haber transformado todo precisamente en materia, ya que su poder de curvatura debería ser precisamente inconmensurablemente inimaginable para la mente humana. Pero derivado de las distancias entre la aparición de las galaxias y su posterior expansión dentro de dicho espacio tan angosto de pasar, tal cosa como la materia se habría convertido en un bloque de un tipo de materia desconocido e inconmensurablemente inamovible. Curioso que parezca una paradoja. O al menos el universo incipiente la debería de haber pasado muy mal en tal caso. Yo creo que este razonamiento parece coherente.
lo describe la teoría, o al menos se parece describir. El concepto de infinito parece ser solo el efecto de utilizar matemáticas insuficientes, ineficientes o desconocidas para comprender algo que es mucho más complejo que evitar de forma conveniente la división entre cero. Es entendible la lógica del por qué no se usa eso para el número cero. Algo parece estar descrito de forma bastante incompleta, o finalmente, errada. La mecánica cuántica describe en tal caso a la gravedad de forma un poco más acorde a su principal característica, la cual concibe su presencia y su emisión en las partículas subatómicas, y como parte de ellas, aunque no es totalmente tal cosa desde mi punto de vista de la propuesta de la hipótesis que voy a plantear. Pero sí, de hecho, considero que el nuevo concepto de gravedad que voy a describir, la energía y la materia, tendrían un buen recibimiento a quienes comprendan mi propuesta. Pero en el ámbito de la energía, el espacio es muy importante, aunque no como la gravedad para la existencia de la misma. Con mi nueva descripción de la gravedad, se percibirá cómo va tomando las riendas para convertirse en el único control real en dichas estructuras básicas de la materia, principalmente de la energía. Solo la han descrito como un simple adjetivo a lo que ellos consideran la gravedad, desde el punto de vista newtoniano, porque fue el señor Newton quien introdujo dicho término. Por lo tanto, se sigue usando dicho concepto para no demeritar al descubridor de la base de la mecánica gravitatoria, pero en la mente de los que trabajan con dicha teoría, la conocen en realidad como curvatura espacio-temporal, no como gravedad. Parece ser pura condescendencia, y es imaginable tal cosa, u obvia. Entienden que las personas de mentalidad promedio se nos hará más sencillo comprender a dicha abstracción matemática más que práctica con dicho nombre. Mas sin embargo, la mecánica cuántica describe lo que en realidad hace la gravedad, que es interactuar como si fuese uno de los motores de la materia, pero no correlacionan a la curvatura espacial con dicha teoría, por obvias razones, ya que ahí la ya muy mencionada curvatura espacial no se puede incrustar matemáticamente en dicha mecánica subatómica, y por principio son cosas diferentes, o que al dar una hipótesis se pueda sustentar ambas teorías. Esta pudiese ser lo único que en dicho sentido fuese la fuente y control dinámico que rige la materia en el universo, pero no el espacio. En mi hipótesis es eso precisamente, el único motor en ese sentido, pero en su esencia no aparece de la materia misma. En eso no concuerda la hipótesis que voy a proponer, sino que es comparsa del espacio. En ese sentido, sí se parece a la teoría general de la relatividad. Hay que reconocer ese hecho ya establecido, pero de otra forma, la practicada por los científicos. Al menos no de momento. Pero mi hipótesis trabaja sin la teórica dimensión temporal, algo que traté de introducir de forma implícita hacia algunas palabras ya mencionadas, cosa que espero puedan visualizar en algún momento al terminar de escuchar mi propuesta. Visto desde este nuevo punto de perspectiva netamente abstracta, el espacio adquiere nuevas formas para ser descrito de una manera más extendida. Al menos por lo que escasamente he sabido, lo describen quienes dicen, precisamente, saber de lo que hablan. Por primera vez, al menos desde mi perspectiva netamente personal, describo lo siguiente para que quien pueda entender las subsecuentes descripciones del concepto del espacio, puedan, en cuanto empiecen a ordenar en su mente dicha descripción, percibir esta nueva forma de concebir y mejor aún, desenvolver en el espacio mismo lo que para mi mente es dicho concepto principal. Luego, si acaso es que podrá o podría ampliar su percepción del mismo, el cual también es concepto de física aplicada, escasamente aprovechado, ya que es desconocido de la forma en que describo tal concepto. Y mucho más es la falta de una ampliada comparación de la gravedad en las teorías hermanas, por decirlo de alguna forma. La teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad, ya que de hecho ambas tratan del espacio-tiempo en términos prácticos. El concepto de gravedad es meramente una forma de diferenciar ambas teorías, además de las matemáticas intrínsecas sobre la constante gravitatoria. Tiene que ser modificada para que pueda caber. El concepto de espacio-tiempo es lo que impide observar algo muy importante.
Si hacemos un ejercicio de correlación de significados y sus efectos en la abstracción simbólica de las matemáticas intrínsecas de la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, podemos modificar su correlación tanto espacial como temporal. Y dicha correlación puede ser considerada en este sentido. La teoría general de la relatividad describe que la gravedad es en realidad la curvatura espacio-tiempo. La teoría mecánica cuántica describe que es un bosón, el hipotético gravitón. El espacio es la representación geométrica de tres planos ortogonales, de tal lugar tangible. Aunque eso no es el espacio en sí mismo, sería limitarlo bastante, pero sirve. Luego, la teórica dimensión temporal es como una proyección interna sobre la descripción geométrica descrita de una forma tridimensional, aunque los matemáticos estarían en desacuerdo sobre dicha descripción. Ahora, podemos proponer que el tiempo no existe como dimensión, entonces queda esta correlación. Curvatura espacio-tiempo es igual al concepto relativista de la gravedad, o lo que es E por T o E más T, según sea el caso, es igual a G. Luego, simplificamos la igualdad integrando, por así decirlo, la dimensión temporal al espacio mismo, quedando de esta forma: espacio o E igual a concepto relativista de la gravedad, o E igual a G, espacio igual a gravedad. Básicamente estaríamos describiendo, de forma implícita, que la gravedad es el espacio mismo o no existe dicho concepto que describe y teoriza la teoría general de la relatividad. Puede en tal caso deducirse que, si el espacio es la gravedad misma, el espacio se comporta según nuestra necesidad de cómo debe comportarse el espacio y no que así se comporte el espacio mismo en la realidad. Una cosa no es la otra, ni viceversa. En la teoría general de la relatividad se comporta de cierta forma. En la teoría inflacionaria, para volver sobre nuestros pasos, se comporta de otra bastante opuesta. Lo que yo quiero proponer es una nueva forma de comprender a dicha interacción, o lo que resulte sobre las nuevas características que me atrevo a describir de la misma. Cambiar el concepto del espacio le dará a la gravedad su verdadero peso específico, el de ser el mecanismo que trae a la existencia la energía y la materia en todas sus presentaciones, que es en términos prácticos el trabajo específico que efectúa desde la eternidad pasada, porque de hecho ambas cosas, el espacio y la gravedad misma, se han encaminado juntas desde la eternidad, o al menos cerca de lo que alcanzamos a entender de esta posible y teórica época. En este nuevo escenario, el espacio no está completamente descrito en cuanto a sus posibles naturalezas y atributos. Después, la gravedad no es el equivalente de una distorsión o una curvatura del espacio mismo, porque le acabo de quitar esa característica al espacio. De hecho, no sería algo que ya hubiésemos pensado, al menos no de la forma en que la voy a describir. Pero en sí mismo también es obvio que describe la similitud de su funcionamiento en los llamados agujeros negros, al menos respecto a su interior teórico, ya que la descripción de la métrica de la teoría general de la relatividad en relación con la gravedad se encadena a la predicción de dichas cosas masivas de gravedad, lo cual es, en principio, la mejor definición de dicho concepto. La aparición de tales cosas en el espacio, los agujeros negros o la contracción espacial descrita en la teoría especial de la relatividad, al menos de gran semejanza mecánico-matemática. Creo que es una buena descripción, pero que no son el espacio mismo, ya que si un agujero negro es la gravedad en persona o el espacio curvado, algo está bien mal en esto. Además de que se dice que en el llamado horizonte de eventos, esta cosa te atrae a velocidad constantemente acelerada hacia la velocidad de la luz. Por eso se describe que un agujero negro ralentiza el tiempo, por la contracción espacial, que ya no es una mera curvatura. Ahora, comprime ya la velocidad de la luz. Curiosamente, las características primarias que describe la teoría especial de la relatividad. Y para salir de ahí, necesitarías a la velocidad misma del espacio en expansión, o sea, la velocidad que tiene actualmente el espacio acelerándose a 3.5 veces o 3.37 veces la velocidad de la luz, solamente para poder escapar de tal cosa, ya que la velocidad de escape de dicho lugar es por consecuencia, o debe ser por consecuencia, mayor a la velocidad de la luz, obviamente. Parece que para salir del espacio curvado necesitas de la aceleración espacial misma, cosas de la física. Luego también nos hace llegar en su evolución misma a la predicción de supuestas cosas aún más exóticas, por así describirlo. Pero derivado de tal aparente predicción, se visualiza de forma fortuita otro aspecto contraintuitivo de dicha teoría, ya que de forma implícita, en la teoría general de la relatividad, se supone que no existe la gravedad como tal, sino que en sí misma
solo es un simbolismo del efecto de la masa descrito en un concepto aceptado de lo que se nos ha mencionado que esto o aquello es el espacio-tiempo. Muy poco, por cierto, o casi nada. Teoría la cual describe la creación espontánea de una forma principalmente esférica que desarrolla caídas libres sobre sí misma. Solo por dar un ejemplo simple del concepto mismo de curvatura. Precisamente alrededor de lo que conocemos como masa, y aún en su interior, o al menos eso creo. Ya que se sabe que en el interior de la materia hay espacio, pero que dicha curva derivada del concepto de espacio-tiempo sería la representación misma de lo que deberíamos entender es la gravedad para dicha teoría. Después de todo, la descrita curvatura espacio-temporal hace que las masas se acerquen una a la otra, como cuando un objeto cae por una ladera, e irremediablemente la misma terminará por unirse a la masa mayor, según sea el caso volumétrico de ambas masas, ya que precisamente depende de eso la contracción gravitatoria o de curvatura espacial. Pero no debería de funcionar en el espacio interatómico o nuclear dicha cualidad del espacio. Después de todo, ¿cómo podría distinguir el espacio mismo si está dentro de un átomo o fuera de una molécula o de una estrella hipermasiva? ¿Qué más da lo que sepa la mujer de estrella? Yo quiero oro. Eso es lo que quiero. Ay, perdón. Es que me acordé de algo que necesito. Bueno, por eso estoy haciendo bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Continuamos. Aquí es donde podemos empezar a eliminar el concepto de tiempo, ya que de momento es innecesario. Después de todo, no estamos hablando de aceleración o hacia la velocidad de la luz, al menos no de momento. Lo cual de forma implícita, nuevamente, describe un efecto directo asignado a un concepto inexistente, porque la gravedad misma es solo una palabra o adjetivo calificativo para designar de forma diferenciada a dicha cualidad ya muy mencionada del espacio-tiempo. La palabra gravedad es solo una forma de darle calificativo a algo inexistente desde el punto de vista práctico de tal teoría, o al menos aparente, ya que si volvemos nuestros pasos a dicha mecánica espacial, para nada descrita de esa forma más que gravitacional, el no mencionado deslizadero que se crea entre las masas de mayor a la de menor tamaño, y que eso es en realidad lo que une a las masas de materia en el universo, según dicha descripción teórica, que es lo que la misma describe más o menos y que se puede entender. Eso es lo que describimos como gravedad. Bajo esta circunstancia ya centenaria, me siento nuevamente engañado de una forma bastante molesta, pero no tanto como para recordarles a sus madres, con el respeto que se merecen, claro. Solo que me siento engañado, como con el concepto de la llamada dimensión temporal. Y esto es consecuencia de que comprendí que sería contradictorio pensar que eso es la gravedad, por el simple hecho de que dicha curvatura espacio-temporal puede, y según dicha teoría hecho lo hace, comprimir a una estrella hipermasiva y derivar potencialmente, de hecho según la métrica de la herramienta matemática descrita como radio de Schwarzschild, en un agujero negro, lo cual es la gravedad misma y en persona. Genial. Bueno, no sé. Solo estoy haciendo alusión a una metáfora, nada más. Y visto desde un punto opuesto de dicha práctica o representación pública de la gravedad, en la realidad estaríamos describiendo una curva que se colapsa sobre el centro de la masa en implosión constante. Esto sería una descripción básica, pero que también es algo así como un letrero conceptual, para tal caso. Si utilizamos el ejemplo de las estrellas masivas, es entendible que para dicha métrica, el llamado espacio-tiempo se curvará de tal forma que la estrella colapsará en un ángulo tangencial respecto de la compresión misma del espacio, por lo que dicha curvatura es lo que simultáneamente comprime a la materia, que empieza a sucumbir sobre su propio peso específico. Es parte de la implosión. Dicha curvatura es el catalizador del declive de la materia sobre sí misma, ya que si seguimos dicha métrica, el poder de compresión de la curvatura espacial es proporcional al peso específico de la masa colapsada y su inverso proporcional al efecto de la energía que se contrae hasta que aparece el concepto de la física aplicada llamado cuerpo negro, porque de hecho lo es, y de forma directamente proporcional desde la masa oscura al poder de cómo el espacio se contrae bajo dicha curvatura en contracción constante derivado de la masa de dicha estrella masiva, y no por la gravedad tal y como naturalmente se le pudiese entender a dicha descripción, sino porque las personas ajenas que quieren comprender tales cosas, las cuales están descritas de forma bastante compleja, y aunque sé que no puede ser de otra forma, dejan de pensar en la simplicidad, que es la que en realidad define que realmente comprenden lo que están describiendo. Pero dicha falta de simplicidad es derivada de, precisamente,
la falta de comprender realmente que lo que están describiendo funciona en la práctica. Las personas que tratan de entender al concepto de la gravedad comprenden que la misma es como una fuerza atractora que surge de forma espontánea entre la materia en el universo, no que es el espacio curvándose, algo que es mucho más difícil de entender y comprender. De hecho, aún para las personas versadas en el concepto de la gravedad, les sería difícil explicar en principio el concepto de lo que es el espacio literalmente descrito, sin que dicha descripción a cuenta personal de tal individuo le falte más del 90% de las características que muy probablemente tiene el espacio y que normalmente desconoce. Ya ni mencionar las de la gravedad misma, que en mi hipótesis son cosas muy diferentes. Por lo cual, eso mismo define que el concepto de gravedad es un efecto de una interacción no proveniente de lo que se entiende es el espacio. Según lo describen quienes lo tratan de explicar sin aclarar tal cosa sobre la curvatura espacial según la teoría base de dicho concepto, pero que en términos prácticos no es real tal, sino que en realidad un agujero negro fue en principio una gigantesca curvatura espacial derivada de la presencia de una masa de materia enorme, que luego de cumplir su estancia más o menos comprendida de la existencia de dichas estrellas, esta cuando termina su actividad natural y derivado precisamente de su masa gigantesca, esta es comprimida sobre sí misma de forma más rápida, derivado del alto contenido de elementos cientos de veces más pesados que su combustible original, y que aún en tal cambio y transformación mantenía su diámetro gigantesco, pero esto se dice que es posible mientras termina de quemar lo último que la mantiene con dicho diámetro, y que le ha ayudado a mantener el equilibrio entre la curvatura espacial y la masa, ya muy variada, y de elementos pesados transformados a partir del hidrógeno primordial. Después se describe que la estrella colapsará sobre sí misma apenas se rompa dicho balance en una potencial e infinita curvatura espacial derivada en principio por la presencia de la materia. Materia que, por cierto, es de una cantidad finita en principio, pero resulta contradictorio que, si bien la materia colapsa sobre sí misma, el espacio también lo haga si tomamos en cuenta de que dicha curvatura se presenta solo si existe materia en cantidades gigantescas. Y eso precisamente parece contradictorio si volteamos a ver hacia los confines del universo y observamos cómo se está expandiendo el mismo, aún ignorando la materia de proporciones inconmensurables para la mente humana. Aparentemente la está ignorando, debe ser otra cosa en realidad, a la cual está arrastrando literalmente, y no a su velocidad de aceleración constante, sino que parece mantenerlos lejos de la constante del límite de velocidad de la luz. Esa es una curiosidad bastante llamativa, por cierto. Luego, la densidad de una estrella hipermasiva colapsada en un lugar en específico se vuelve insignificante en relación con lo que el espacio parece hacer con materia de verdadera densidad. Claro, van a decir que no es materia pesada, la mayor parte de la misma, ni está organizada bajo las condiciones de una estrella precursora, de una potencial estrella de neutrones o de un cuerpo oscuro de curvatura espacial. Aunque, ¿no se les hace extraña dicha conducta del espacio por sí sola? Y es que si se trata de cosas que colapsan al espacio mismo, el espacio está lleno de energía y materia y parece que no es su trabajo voltear a ver cómo se está comportando, lo que arrastra, sino que parece ser el trabajo de alguien más, o de algo más. Y sí, me refiero al verdadero concepto de gravedad, algo igual de grande que el espacio mismo y que de hecho parecen moverse juntos, aunque eso estaría por ser comprobado y comprendido, por cierto, o obviamente, pero que son literalmente dos cosas separadas, aunque ocupan el mismo lugar. El espacio es el lugar, por cierto, pero la gravedad también sería tal cosa, simplemente por dar una idea del entrelazamiento que ambas ocupan en lo que conocemos como universo y espacio. Se dice en la teoría de la relatividad general que el espacio se ha volcado sobre sí mismo. Es la materia la que ha provocado tal cosa. Pero lo que no describe es que el espacio en tal escenario tiene un límite que no puede sostener, cuando la materia de forma masiva colapsa sobre sí misma en forma de lo que conocemos como implosión, en un punto gigantescamente pequeño en comparación con el tamaño mismo del espacio en el universo. Algo aún desconocido, por cierto, de lo que entendemos es el espacio en su totalidad. Debe ser eso, si no nada tendría sentido, suponiendo que el espacio tiene naturalezas y atributos en iguales cantidades en cualesquiera de las versiones que yo comprendo, ya sea una unidad de espacio o todo el espacio, al menos como mencioné en la versión que yo comprendo. En tal escenario, la mal llamada gravedad o curva espacial se incrementa de tal forma que dicha curvatura en crecimiento masivo, pero en sentido negativo, evita que termine por eyectar todo lo que iba a enviar al espacio dicho cuerpo estelar,
pero de forma simultánea ignora trillones de veces más masa y que además ocupa bastante más de dicho espacio en todo el universo. Parece que el espacio se vuelve una jaula esférica bajo ciertas condiciones, y es obvio que no se ha necesitado incluir el concepto del tiempo para describir dicho lugar, ya que ¿para qué se necesita tal cosa o concepto? Se necesita la necedad del ser humano, claro, aunque es seguro entender el por qué lo hacen. La métrica no la pueden eliminar porque les dé la gana hacerlo. Pero, si somos sinceros, sí pueden hacerlo. Claro, si quisieran. Seguido, dicha curvatura con un ángulo en específico y que apunta hacia el infinito. Ni la luz que normalmente emitía masivamente dicha estrella podrá salir de tal espacio curvado, precisamente porque su velocidad angular tiene una velocidad con una tendencia a incrementar dicha velocidad de escape a la de la luz. Maldita geometría. Ya estoy bromeando. Pero, por cierto, no hay geometría en el universo, aunque es muy buena herramienta geometrizar lo que no es geométrico. Y si lo es, pues ya entramos en otra cosa. ¿No lo creen? Porque, de ser eso cierto, resultaría que la naturaleza, de hecho, es una muy buena matemática. Y yo creo que no conocemos ni el 1% de dichas matemáticas. Estoy describiendo parece que bastantes más de las que al parecer han olvidado, o han cambiado, o se han equivocado. Parece obvio, aunque estaría por verse también. Luego, también es obvio entender el por qué no cuadran las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica. Para la teoría general de la relatividad, es una curva espacial y temporal. Para la otra, es algo que aparece en la formación de la materia. Obviamente la gravedad en ambas teorías son diametralmente no opuestas, sino conceptualmente diferentes. De hecho, esa es la visualización correcta de ambas teorías. Buscan cosas diferentes. Qué embrollo, por cierto. Algo de lo anterior descrito parece no satisfacer la curiosidad, al menos no la mía, aunque espero que mi hipótesis pueda conciliar ambas teorías en ese sentido. Volviendo al ejemplo del objeto oscuro de gravedad, el espacio, que también es la gravedad misma, es afectado tanto por una gigantesca masa estelar y luego por la implosión inicial de dicho objeto estelar, lo que describe que la gravedad en el concepto relativista solo es un concepto de caída libre, por aquello de la teoría especial de la relatividad, por lo que en tal detalle de ambas teorías parecen ser iguales. De hecho lo son. La mayoría de las personas visualizan a la gravedad como un tirón entre masas, ya que cualquier masa y derivado de dicha curvatura, las mismas se agruparán de forma inevitable bajo dicha curvatura espacial, y que dichas masas o energía, que ahí sí no cuadra con el concepto de energía, o luz, solo sigue un sendero de una mera geometría curva del espacio tal y como en la actualidad se comprende es el espacio, no el concepto infantil que las personas tienen de la misma. Pero lo más interesante es que eso es imposible de aplicar en la mecánica cuántica. Es en sí mismo una tontería. La blasfemia por delante. Un poco. Para no aburrirme. Volviendo sobre mis pasos y en tal situación y sobre dicha descripción, la gravedad es inexistente si se validara tal cosa. Me refiero a literalmente. Y no lo digo yo, lo describe implícitamente la teoría general de la relatividad, por lo que solo es un nombre que quisieron seguir usando desde que el señor Newton la describió por primera vez. Precisamente nada que ver con el espacio. El señor Newton ni siquiera se entretuvo con el concepto de lo que escasamente entendemos del espacio. Luego, eso haría un paralelismo espejo a las veces del efecto de viajar a la velocidad de la luz, visto desde la teoría especial de la relatividad con respecto del concepto de la curvatura espacial. Lo cual parece ser lo más conveniente. Después de todo, en una teoría se curva, en la otra se contrae. Parece un buen paralelismo, aunque en sentidos opuestos. Al menos no en todo el sentido completo. Ya descrito, pero no comparado. Ya que nunca he oído declarar eso a algún científico sobre dicha similitud de ambas teorías. Ellos lo deben de saber desde hace 100 años o más. Pero puede ser que no lo haya notado. Bueno, ¿qué más da? Acelerar a la velocidad de la luz en el concepto espacio-tiempo de la teoría especial de la relatividad es el equivalente de ser acelerado por el espacio-tiempo curvado hacia el estiramiento infinito dentro de la singularidad de un cuerpo oscuro masivo y sin fin aparente. En dicha singularidad,
se teorice que tu conciencia se transforma en mera información de algún tipo, tu información histórica o su equivalente. Lo que quiere decir es que no se puede saber más allá de tu propia experiencia personal en el tiempo y el espacio que utilizaste. Pero no para que tú la utilices, ya que todo tú te vuelves historia. Se le conoce como proceso de espaguetización, algo nada esperanzador, por cierto. Pero ese no es el tema. Ni me importa, al cabo que no estoy en un agujero negro. ¿O sí? Y de ser así, parece que tenemos turnos para volvernos espagueti. Cosas confusas, pero hay que decirlas. Aunque es obvio que si creen, por cualquier motivo que haya sido o surgido esa idea, la espaguetización, claro, alguien no está poniendo atención en sus clases. Seguido y entonces, ese sería el efecto descrito de la mencionada cuarta dimensión o dimensión del tiempo. O al menos como tiene un efecto que evita que se desarrolle otro tipo de condiciones matemáticas o suposiciones teóricas. Frena mucho dicho proceso. Quita mucho tiempo, por cierto. Pero, si el tiempo no existe, ¿o no? Después de lo anterior descrito, es entendible comprender el por qué no cuadra con la teoría cuántica de campos, ya que esta última está tratando de demostrar que la gravedad es literalmente emitida por una subpartícula bosónica, el hipotético gravitón. En la teoría general de la relatividad, la gravedad es solo una representación abstracta de un resbaladero, literalmente. Y no es blasfemia. En el universo subatómico es otra cosa, es realmente un objeto de la materia misma, ya que describen que aparece después de que la energía se organiza en eso precisamente, en materia, o al menos se teoriza que existe. ¿Cuánta confusión? ¿Por qué simplemente no se deciden en describir qué les conviene más, por practicidad en principio, lo que quieran que ésta sea? Porque parece que eso hacen a veces, solo a veces. Yo voy a poner mi firma en la maquinita de ideas. Además, se me dan bastante bien. Ya que sean correctas, pues estaría por verse. Lo importante, como decía el señor Einstein, es usar la imaginación. Ya que les agrade o no, es otra cosa. Además, parece que es algo que no puedo evitar. Así que me van a tener que aguantar algún tiempo. En tanto, y poniéndome bastante intransigente con las llamadas fuerzas canónicas de la física, en este momento propongo las siguientes dos hipótesis sobre el concepto de espacio, y derivado de lo que he estado mencionando sobre el concepto de espacio igual a gravedad, es inevitable proponer una nueva forma de ver a estos dos conceptos y sus características principales para mi comprensión y sus posibles atributos derivados de tales características. Un nuevo concepto de gravedad apareció para eliminar el concepto del tiempo. Fue algo natural, una cosa llevó a la otra. Esta es mi propuesta de hipótesis y potencial teoría del concepto del espacio. 1. Primera hipótesis. El espacio es el medio por el cual se mueve la energía y la materia. Se mueven dentro de lo que conocemos como universo, pero no es el precursor de la llamada contracción o curvatura espacial en el sentido de ser la que provoca el colapso de la materia, sino que es un medio que tanto permite contener como mover a la materia sin que dicho efecto constituya un efecto precursor o paralelo a lo que se le conoce como implosión de materia. De hecho, el espacio permite precisamente que la materia se mantenga en su lugar, por así describirlo, además de que a su vez evita que los cataclismos que la misma energía y materia pueden causar a su alrededor, como por ejemplo en las supernovas. El espacio evita que las ondas de choque de tales expansiones de materia en el espacio se propaguen sin límites, propiciando que solo se le escape materia netamente inofensiva para la existencia de los sistemas de estrellas y planetas, tal como la conocemos, la radiación cósmica. El espacio es el precursor de los sistemas solares y estelares, ya que permite que los cuerpos planetarios mantengan sus posiciones relativas a lo largo de sus traslaciones en el universo. Y eso mismo pasa en el espacio, entre las presubpartículas, las subpartículas y las partículas mismas, solo que velocidades cercanas a las de la luz.
Existen más características por describir del espacio, pero de momento es suficiente para esta declaración, ya que es una hipótesis. Al menos para mí lo es. Segunda hipótesis, sobre un nuevo concepto de gravedad. La gravedad sí es la precursora de la compactación de la energía y la materia, ya que a través del espacio mismo trae a la existencia la energía y posteriormente la materia, y en determinado momento puede colapsar materia y generar cuerpos oscuros de gravedad. La gravedad ralentiza la luz, la transforma en energía y luego en materia, y este proceso es efectuado en el espacio mismo. Por lo tanto, el espacio no es el precursor de la gravedad, no es la antítesis de la búsqueda del bosón teórico llamado gravitón, pero actúa directamente en las ondas de luz y energía. Luego, es el precursor motivador de la cancelación de dos crestas de ondas de energía de las cuales emergen las partículas subatómicas de materia, transformando una de las mismas en un valle o depresión de onda. Esta constante interacción de la gravedad consolida la acumulación de diversos arreglos de energía, los cuales tienen sus propias características según la suma, cantidad, de sus adiciones o arreglos, formación. Esta propuesta, de hecho, eliminaría la necesidad de tener que dar cabida a las llamadas fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, ya que la gravedad puede construir de forma constante un arreglo derivado de cierta cantidad de bases de materia pre-subatómica. Este sería el arreglo de lo que conocemos como muón. Esta partícula subatómica es derivado de sus características de peso, masa, spin y cualidad de tener carga negativa dentro del núcleo. Esta es la responsable de cambiar la carga entre las demás partículas o subpartículas, o a los bariones mismos, además de la existencia de un posible alineador de cargas iguales, con el cual haría posible el intercambio de dichas cargas en el núcleo entre el muón y esta hipotética nueva forma de premateria, o de energía desconocida. Y la gravedad sería la causa principal de dicha posible partícula hipotética, o energía hipotética, ya que haría las veces de espacio y gravedad al mismo tiempo. Y al hablar del tiempo no me refiero al concepto de espacio-tiempo, no menciono el concepto de tiempo simplemente como un mecanismo o una herramienta. Luego, mantendría en dicha posición a dicha subpartícula a la hipotética mantenedora de cargas iguales. Y a nivel cosmológico, tanto el espacio como la gravedad hacen exactamente lo mismo, pero a nivel masivo, según desde la perspectiva que se le aprecia. La gravedad actúa sobre la perpendicular de la materia, y sobre todo de las ondas de energía. El espacio mantiene y sobrelleva a la energía y la materia derivado de ser el precursor original del movimiento. No colapsa la materia, pero tampoco la deja expandirse demasiado como para decantarse en una expansión de tiro sin fin hacia la eternidad futura. De hecho, es tan grande la cantidad de muones en el universo que si no fuese por la gravedad misma, aparente predilección de usar esta subpartícula, no se desintegraría la materia, ya que la gravedad, antes de traer a la existencia al muón, esta por consecuencia debe estar en su modalidad más intensa por unidad de espacio máximo mínimo, para luego en su modalidad de mínimo máximo ayudar a la desintegración misma. Actividad en la que, por cierto, colabora activamente el espacio y el calor. Bajo esta nueva perspectiva, también es posible crear materia entre la gravedad y la aproximación del teórico cero absoluto, aun y cuando parezca contraintuitivo. Al parecer, en estas dos posibles transformaciones de la energía y la materia, entre el espacio y el calor, y la gravedad y el frío, parece ser que los cuerpos oscuros tienen mucho que ver en cuanto a cómo se transforma la energía y la materia. De hecho, la radiación cósmica está tan llena de estas subpartículas que parece que es bastante necesaria para todo, ya que es gigantesca la cantidad en relación con otras formas de energía ionizante en el universo, aunque es su tendencia a desintegrarse en radiación beta, cargando de electricidad el espacio mismo, por lo que es fácilmente visible razonar bajo esta nueva hipótesis que fue primero en llegar a la existencia, la gravedad o la radiación electromagnética. En mi suposición, en realidad aparecieron de forma simultánea, y es que la mente humana nunca podría descubrir si pudo haber tal cosa como primero esto o luego aquello, aunque parezca que lo estoy escribiendo en mi hipótesis, ya que al inicio de la misma describí que la gravedad disminuía la velocidad de la luz,
Esa es bastante información implícita como para hacer una disertación personal. Acabo de darme cuenta de que en ambas teorías, la teoría general de la relatividad y la especial de la relatividad, que donde coinciden explícitamente ambas teorías es que se aparecen en cuanto la materia hace su debut en el espacio. Me refiero a la curvatura espacial y la contracción espacial más la velocidad o el incremento de velocidad constante. Bueno, ya serían dos cosas no descritas en forma concisa por quienes usan estas teorías. Además de ser otro dato que favorece mi hipótesis, aunque no creo que se hayan dado cuenta de eso. La gravedad, por consiguiente, no es la llamada curvatura espacio-temporal, sino todo lo contrario. Claro, mejor hipótesis y con una descripción más clara y mejor descrita que esta, ni el agujero blanco de... Es que es bastante lo que hay que explicar, pero mi mente no deja de teorizar. Dar hipótesis. Alguna que otra locura. Así funciona. Por eso bromeo, para detener mi mente un poco. Escribir me distrae. De hecho, este es un guión, me ayuda bastante a entretenerme en esto. Yo propongo que la gravedad es lo opuesto al espacio en principio y según mi hipótesis. Además de esta, y tener una presencia existente como el espacio. Y digo presencia, porque se le da un igual tratamiento tal y como podíamos describir una característica gravitatoria. Pero que no son lo mismo. Creo que al menos mi descripción podría ayudar a que estén de acuerdo en varias cosas al respecto. Espero que sí. La gravedad o es una subpartícula o es un resbaladero. Aunque yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Pero hay que elegir. Y si no pueden, yo estoy proponiendo precisamente otra cosa. Sé que una cosa es proponer ideas. Otra muy diferente es que las lleguen a considerar de carácter serio en su contenido y potencial alcance. Aunque ya sería algo valioso. Más para mí. Definitivamente en tal caso. Pero la realidad es que sé que ya lo han tratado de hacer bajo otras circunstancias. Pero sin éxito, obviamente. Me refiero a dar alguna descripción del espacio mismo. Sé que parecía que me refería a otra cosa. Por lo mismo que casi nadie ha descrito el espacio. Hago una mención especial del por qué le digo resbaladero al concepto de curvatura espacial. Y es porque se han obstinado en usar de esa forma la gravedad misma. Y basado en eso, si hubiese que elegir entre ambas mecánicas, elegiría la cuántica, que es la que mejor describe a la gravedad, ya que está ligado a la gravedad basado en el concepto de ser un bosón hipotético, aunque, para mi hipótesis, tampoco es una subpartícula. Y qué mejor, ya que como lo mencioné, buscan cosas diferentes, pero mi descripción parece que va a ayudar, y bastante. Especial mención es describir en ese sentido el espacio, ya que trabajan juntos en ambos universos. Me refiero al cuántico y en el cosmológico. No creo en la teoría del multiverso, o como le llaman a dicha teoría, por obvias razones. Enfocarse en desarrollar en un solo sentido aparente a una teoría hace que las personas se encasillen y sobre todo que se enfoquen en describir todo tipo de abstracciones y métricas basadas en la teoría principal que llevan las personas dedicadas a esos menesteres, lo que produce una gigantesca cantidad de matemáticas basadas en dicha teoría. La consecuencia es que se le empiece a decir leyes cuando aún no lo son, pero parecería ser que no han sido suficientes para cambiar de dirección con dicha teoría. Tal vez solo torcerla, y bastante. Bueno, no tanto. No estoy mencionando algo que esté fuera de la comprensión de quien sea, por lo cual sucede algo muy importante en ese sentido, además de extraño. ¿Alguien me puede describir qué es el espacio mismo? Nunca he oído que alguien se dedique a describirlo, al menos no públicamente. Espero ser el primero. Sería un gran honor en ese sentido, y describirlo al menos mejor de lo que yo lo comprendo. Si no, es tiempo perdido para mí. En tal sentido, surge la necesidad de una teoría sobre el espacio que cuando menos describa por qué se entendió que el mismo se curvaba cuando implosiona un cuerpo masivo de materia y cuál es la causa de que algo que parece ignorarnos a veces, o casi siempre, aúna las estrellas y cúmulos de galaxias según la teoría inflacionaria del espacio. En la realidad no saben qué es y al momento siguiente nos da todo tipo de pistas para que comprendamos el concepto mismo de tal cosa. Claro, nos deja pistas como si fuese una persona. Tampoco estoy diciendo eso. Que hasta podemos imaginar y traer a la existencia el descubrimiento de cuerpos oscuros de gravedad. Pero lo más extraño de todo esto es que no sabemos lo que es el espacio mismo.
Es como empezar al revés. Defines que el espacio se curva, pero en realidad no sabes qué es tal cosa que se curva según tus cálculos. Tal forma de entender la física en cualquier dirección es como predecir el pasado. Y basado en eso, ver el futuro. ¿Pudiste ver la ironía de eso? ¿Cuántas matemáticas hay sobre las características intrínsecas del espacio, sin que solo se basen en una en específico como para probar que el espacio se curva, pero que de hecho no explica el por qué se curva, solo que se curva? ¿O qué es el equivalente de la gravedad, además de observar supuestamente el efecto lupa o del lente gravitatorio en un gigantesco pedazo de espacio muy a lo lejos? Y que precisamente parece que eso es tal cosa, algo que se curva en presencia de la materia. En mi hipótesis, es la gravedad misma, pero no el espacio per se. La aparente curva se puede deber a otras cosas, como la materia que hay entre dicha aparente curvatura y la observación misma. El espacio está lleno de energía, de la llamada energía oscura, pero no es energía oscura, que también quiero hablar de eso, al describir que sí es energía, pero no oscura, simplemente es un tipo de energía muy, muy pequeña, en tamaño. ¿Qué descomunal energía podría generar eso? Dicha distorsión. A una perspectiva juega un papel importante en tal observación. Tal y como lo describí al principio, son conceptos diferentes. Sin darse cuenta, le llaman efecto del lente gravitatorio, al apreciar dicha curvatura aparente. Toman lo que se encuentran. Eso mejora la moral. Pero no quiere decir que eso es la gravedad, solo que así decidieron describir eso que observan. Su nombre, en tal caso, sería efecto de lente curvatura espacio-temporal, siendo consistentes con la teoría misma. En un sector sería pasado, en el otro futuro, y el presente estaría en todos lados en el mismo momento. Resultado, no es necesario la dimensión temporal, ya que a dicha distancia ya la supuesta cuarta dimensión debería de poder apreciarse en algún lugar. Claro, eso es un concepto geométrico, lo otro es derivado de la aceleración, o las cosas que aceleran de forma constante hacia la velocidad de la luz. Aunque los matemáticos dicen que es otra cosa, puras dimensiones, nada que ver con el tiempo. Aunque los físicos dicen precisamente lo que estoy describiendo. Y si es que adquiere una trayectoria de choque, nada que ver con cubos raros que, por cierto, se deberían de mover a la velocidad de la luz misma. Pero resulta que la materia no puede superar la constante de la velocidad de la luz. Vaya embrollo. De hecho, yo en algún tiempo lo deduje por mi cuenta, de que el tiempo presente viaja a la velocidad de la luz. Si un hipercubo, un tesseracto, se mueve tal como lo representan en la imagen, ¿se debería de mover a la velocidad de la luz? Entonces nunca lo podríamos ver, porque resulta que es el tiempo. Y el tiempo a nuestra velocidad está a la velocidad de la luz según la geometría de la teoría general de la relatividad, más bien de la teoría especial de la relatividad. Es una maraña de cosas intrínsecas que resultan de la comprensión de dichas cosas. Entonces, la hipotética dimensión temporal me da la razón. Es solo una expresión figurativa. Me refiero a que no existe. Su modalidad implícita de solo detectarse cerca o a la velocidad de la luz evita que las cosas geométricas raras que la describen supuestamente de forma matemática se les dé credibilidad, ya que tampoco cabrían en tal cosa supuestamente dimensional. Se volverían infinitas las dimensiones, aunque puede ser. Yo lo dije primero, por cierto, y lo acabo de deducir mientras estoy describiendo estas cosas en mi mente. Pero, y aún así, el concepto del tiempo sería y es innecesario. El espacio, en tal caso, y para verlo en realidad cómo es o cómo sería, deberíamos estar fuera de sus límites, teóricos, por cierto. Es lo mismo para la gravedad. Para poder manipularla, primero debemos cambiar su descripción bipolar y unificarla en una sola clasificación. Pero según entendemos ligeramente el concepto de lo que es el espacio, la gravedad sí está en el espacio mismo, aunque no son una sola cosa, ya que tiene el efecto esperado en la materia. En ese sentido, la mecánica cuántica se acerca más a su real descripción, al menos el teórico y en cualquiera de sus presentaciones. En cambio, el espacio es, o al menos debería ser, un amortiguador donde la materia se cuna, sí, de hecho tal y como lo describe primariamente la teoría general de la relatividad.
pero no del todo, ya que se expande aparentemente más rápido de lo que nos lleva en su movimiento aparente, el que podemos percibir. Bueno, la verdad es que no podemos, pero el espacio, en tal caso, es utilizado por la gravedad para traer a la existencia a la materia en cualesquiera de sus presentaciones. El espacio y la gravedad son dos cosas que combinadas describen mutuamente la realidad en la que vivimos. A una distancias tan pequeñas como el llamado espacio de Planck, aún menos. El espacio acelera y descomprime, las cuales son dos de sus características primarias. La gravedad desacelera y comprime, principalmente, las cuales son dos de sus características primarias, aunque ambas tienen varias o tal vez muchas más. Pero juntos y bajo dichas características, ambos conceptos teóricos funcionan en cualquier nivel de lo que conocemos o podemos definir como espacio. La gravedad básicamente está en el espacio, pero no es el espacio, no son la misma cosa. Ambas están mezcladas, pero no son una solución, por así describirlo, o un mismo concepto con dos nombres diferentes pero homónimos. Aunque eso es una alusión un poco carente de imaginación, creo, pero sirve de ejemplo. Quiero dar una idea sobre el concepto de diferenciación y combinación. Si la gravedad fuera el espacio mismo, la gravedad no dejaría luz, energía y su consecuencia, la materia, en todo su efecto principal a nivel universal, porque esa es su principal característica, detener, comprimir y transformar la luz, la energía y la materia. Básicamente transformaría toda energía que contiene el espacio mismo en el universo total en materia, aún la que no vemos precisamente. En la teoría general de la relatividad, en tal caso, le dan dicha cualidad al espacio, la de comprimir materia. Lo que confunde aún más es que también usan el espacio para literalmente extinguir a la materia, como en el caso de la descrita y teórica entropía, que solo funciona en un sentido, lo cual es muy conveniente y curiosamente sospechoso para tal caso. Claro, la conveniencia es mejor que nada. En la teoría general de la relatividad, el espacio puede hacer agujeros negros, pero también se expande sin remedio y de forma potencialmente infinita, lo cual está en contra de su propia naturaleza, la de comprimir la materia. Y parte de lo que consideramos energía ya es materia, pero que todavía no vemos, según la teoría de la energía y materia oscura, aunque no pasa de ser una hipótesis, y la cual es muy, muy pequeña como para detectarla con nuestros instrumentos actuales. Sería como describir que el espacio de Planck para tal tipo de materia, la llamada materia oscura, sería algo así como el espacio mismo, y dicha forma de materia sería nuestro Sol, nuestra estrella local. Por dar un ejemplo de la interacción de la tal materia con respecto del espacio utilizado por este nuevo concepto de espacio y la materia en proceso de ser materia bariónica. Por eso no se le puede detectar, al menos no de momento. Pero solo es posible con el concepto de espacio-gravedad. En tal sentido, el concepto de tiempo es inexistente, aunque es muy útil como herramienta mecánica exclusivamente, por lo que en mi hipótesis, o mis hipótesis, es necesario cambiar el concepto del tiempo. En cambio, el espacio es en sí mismo un mecanismo primario y motivador del movimiento mismo de la luz, la energía, la materia y toda su conocida gama metamórfica. Sin el movimiento espacial y sus potenciales ciclos de expansión-contracción, la materia se comprimiría en un solo punto. El espacio, en mi hipótesis, evita de forma contraria que la gravedad comprima todo bajo su control. Esta sería la nueva descripción también hipotética de la palabra gravedad. El espacio es el medio que permite la sustentabilidad de la realidad, tal y como la vamos comprendiendo, no la gravedad per se, aunque la gravedad es el único y verdadero control de su efecto intrínseco, luz-materia. Si describimos que la gravedad efectivamente está entrelazada con el espacio, porque no son lo mismo, eso resolvería muchas más controversias actuales de las que aparecerían posteriormente a su análisis potencial. Puede que el espacio sí se curve, pero dependerá dónde se da dicha curvatura de su dirección intrínseca. Eso describiría potencialmente cualquier fenómeno no conocido de la forma en que el espacio mismo se autodirecciona, y que también la gravedad haría su trabajo en ese sentido, de tener en algún momento en el futuro distante, pero no infinito, la muy mencionada expansión espacial, empezando una contracción, tal y como lo hace, aparentemente, toda masa en el universo en órbita en el espacio mismo, ya que precisamente la llamada energía oscura, que no es eso en realidad, sino todo lo contrario, evitaría que se produjese dicha expansión sin límite, sino solo una forma de pre-energía, es la que cargaría el universo de partículas subatómicas. Sí, 2 veces sub. No estoy tartamudeando.
pero eso sería la energía oscura, una forma de subenergía, en proceso de ser energía y luego materia bariónica. Más bien, energía y luego premateria y luego materia bariónica. Además de algún tipo de materia aún desconocida. Porque en tal descripción, la materia parece que siempre empieza a aventar cosas para todos lados, cuando se está transformando precisamente. Por lo que parece inevitable pensar que va a aparecer o que aparecería algún tipo de materia desconocida, a pesar de que no conocemos casi nada de la materia oscura y de la energía oscura. De esas que solo existen durante muy poco en el espacio, muy poco tiempo de existencia. Para eso sí sirve el concepto del tiempo. Como resultado de dicha descripción, aparece una nueva característica del espacio y su interacción con la energía y la materia. En ese sentido, parece que todo orbita algo, potencialmente inamovible. Ya sé lo que van a decir con respecto a inamovible. Hay que explicar eso también. Ya que para que en realidad exista la mecánica orbital de la materia en el universo y de forma secundaria al movimiento espacial, tendría que haber por fuerza un punto estático en el espacio mismo, pero que en aparente contradicción no sería el espacio. Algo que permite que el espacio y su contenido se alejen de dicho hipotético, pero único y verdadero centro de masas, para luego jalar a dicho espacio y su contenido de regreso por medio de la gravedad. Efecto, por cierto, de origen cuasi eterno o eterno, que parece ser una de las características también del espacio, obviamente también de la gravedad. Y esto generado precisamente por el entrelazamiento de espacio y gravedad. Lo que no sé o no me puedo aún imaginar es qué fue primero, la gravedad o el espacio. Aunque la potencial y más razonable respuesta es que una cosa no existe sin la otra. La pregunta que aparece de forma natural sería, ¿por qué aparecerían de forma simultánea? Solo eso sería posible en lo que conocemos como concepto de eternidad, eternidad pasada. Las cosas son simultáneas en su escasa y poco imaginada, nunca inexistente presencia. Y curiosa, y precisamente, es eso la gravedad, una presencia. De hecho, el espacio parece ser eso también. Y que además tiene propiedades tangibles. Lo mismo para la gravedad, aunque apuntan en direcciones diferentes. Se le puede tratar a este nuevo concepto de la gravedad como algo que se le puede y debería seguir estudiando para en algún momento en el futuro cercano, quisiera yo, poder manipularla, aún al espacio. Pero que conste, no dije crear gravedad o espacio. Nada de eso. Podemos ver, sí, y de hecho, que la curvatura que el espacio describe es en los bordes teóricos del universo a través de su expansión, por lo que dicha curvatura lo hace en sentido contrario de lo que la teoría de la relatividad general lo describe, a nivel microscópico para tal caso. Por lo que encontramos otra característica del espacio, y esta nueva característica describe que es elástico principalmente en una dirección, o solo hacia afuera y en un solo sentido, aunque en muchas direcciones vectoriales, porque cuando se contrae no cambiaría de dirección, sino que solo se desinflaría, por así describirlo. Una descripción muy simple, por cierto, muy simple, pero la idea es esa, no cambia la dirección de expansión. Si solo pudiésemos visualizar tal movimiento o imaginarlo desde afuera, porque no hay otra cosa más que la imaginación en ese sentido. Podrían decir que me pasé de la raya con tal comparación, aunque en algún momento puedo encontrar otra, una mejor comparación, tal vez. Y es que la teoría inflacionaria me da ideas que no necesito en mi cabeza, porque parecen contradictorias. Pero bueno. La desconocida forma del espacio, del universo mismo, bajo estas nuevas formas de describirlo, y su compañera eterna, literalmente, la gravedad, podemos mencionar que en tal sentido sí hay una expansión y una potencial contracción, un perihelio, aunque también es potencialmente posible que algo las comprime. Me refiero al espacio y a la gravedad. Y ese mismo mecanismo universal lo descomprimiría en algún momento en el futuro. Un efecto que sucedería de forma cíclica y continua. Por lo cual, bajo dicho ciclo, en este momento ese mecanismo universal estaría comprimiendo el espacio
al parecer de características planas, aunque de un radio de arco en sus bordes de un tamaño bastante incomprensible para la mente humana, que parecería en tal caso una circunferencia, aunque no lo fuese. Y en tal potencial escenario, el espacio y la gravedad son la base de dicho efecto de expansión y contracción. Pero principalmente la forma del espacio, la cual no solo debería ser plano, sino de una combinación de varias formas. Sería lo más lógico de pensar si el universo es cíclico. El espacio se mueve y se expande. La gravedad se expande también, ya que está entrelazada con el espacio. Además de que durante el ciclo de contracción, la gravedad tomaría en parte el movimiento espacial, ya que sería el motor de contracción. Ambos se limitan mutuamente de forma aparentemente comprobable. Lo que conocemos como órbitas planetarias sería la primera fuente de información de dicha conducta espacio-gravedad. Y tal vez es la respuesta a la teoría de los tres cuerpos. Solo tal vez. El espacio debe tener forma, pero no la del concepto de lambda CDM. Eso sigue la métrica de la teoría de la relatividad, al menos hasta donde alcanza. Y todo esto que describo es derivado precisamente de mi hipótesis de la inexistencia de la dimensión temporal, la cual describo en un video sobre el tema. Ambos videos relatan una nueva forma de describir el universo, potencialmente buena, al menos eso creo. Mi coherencia está dentro de los niveles normales. Siento que no he salido de ese lugar. Mi descripción tiene potencialmente bastante coherencia. Y aunque tengo muchas cosas más que explicar al respecto, no se trata de describir toda una película de largometraje, aunque ya lo estoy haciendo. Dicho lo anterior, dejo el tema por concluido, al menos temporalmente. Pura ironía.